siga en sequía. Voy a llegar algún día a destejer mi regreso. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a una gran amiga, bueno, la considero una amiga, una gran reportera, pero sobre todo una gran periodista, la maestra Anabel Hernández, investigadora sobre asuntos que tienen que ver con toda esta cuestión del narcotráfico. Ha publicado pues gran cantidad de libros sobre el tema. Su último libro, el que estamos viendo aquí en pantalla, que es con respecto a pues cómo fue financiado pues el Partido Morena a través de estos grupos delincuenciales. Maestra Anabel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Cuéntenos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo. No, al contrario, de verdad. Adelante. Bueno, pues, maestra Anabel, tuve la gran oportunidad y fortuna de terminar de leer ya su publicación, su libro, y bueno, me parece sumamente interesante. Me gustaría iniciar la charla con en su índice, el primer tema que menciona usted, que es la cuestión de Zombieland, cómo Estados Unidos se está, pues sí, esta parte de Filadelfia, cómo mucha gente de la que vive ahí consume drogas y que hoy en día, bueno, pues está, usted menciona en su libro, se está inundando de este, bueno, no sé cómo llamarle, no soy experto, medicamento psicotrópico, no sé qué es el fentanilo. Un opiáceo sintético. Ok, sí. Un opiáceo sintético, gracias por la corrección. ¿Qué nos puede comentar cuando usted anduvo en esas calles de Filadelfia, maestra? Por favor. Bueno, el barrio de Kensington, que se encuentra ahí en Filadelfia, es uno de los ejemplos más claros de cómo este opiáceo sintético, fabricado y traficado principalmente por el cártel de Sinaloa, ha llegado a inundar las calles de las principales ciudades de Estados Unidos. Kensington es un ejemplo, pero este mismo fenómeno, mismas acumulaciones de grupos, dijéramos, pequeñas hordas, comunidades, si se pueden llamar así, de estas personas que se encuentran bajo el dominio, bajo la influencia de esta droga que pues vagabundea, dijéramos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, pues en una situación realmente bastante lamentable. Cuando uno los ve directamente, son personas que no están muertas por sobredosis, como ha ocurrido también a muchas otras víctimas en Estados Unidos, pero tampoco podríamos decir son personas totalmente en vida, en el sentido de que no son personas conscientes, son personas que incluso caminan encorvadas, son personas que no viven en una realidad, dijéramos, son personas que viven en un estado de semi-inconsciencia, realmente una cosa dramática. Y esta es la consecuencia justamente de este tráfico y de esta producción y de este tráfico ingente por parte del cártel de Sinaloa, negado constantemente por el gobierno de López Obrador, y es un fenómeno que, si bien había comenzado a notarse en Estados Unidos entre 2016 y 2017, en realidad el boom de estas comunidades, dijéramos, de zombies, como le llaman ahí mismo en Estados Unidos, de una manera despectiva, justamente estas comunidades, este fenómeno ha crecido justamente en estos 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y yo lo que encuentro es una clara conexión entre este fenómeno de estas personas intoxicadas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Estamos hablando de San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, muchas de las principales ciudades ahí de Estados Unidos donde ya existen este tipo de pequeñas
calles inundadas por este tipo de personas en estas circunstancias, y cómo esto está directamente ligado al gobierno de López Obrador y cómo esto está directamente ligado a la protección que ha dado muy particularmente el gobierno de López Obrador al cártel de Sinaloa. Para mí, estos más de 300,000 personas que han sido asesinadas en Estados Unidos a causa de la sobredosis por este opiáceo sintético es parte de esta cadena de complicidades de López Obrador con los carteles de la droga. En su libro, casi al inicio del mismo, en una parte que a mí en lo particular me pareció muy, muy interesante, que este tipo de grupos, específicamente en lo que relata usted en su libro de los Chapitos, del Chapo, del Mayo, pero específicamente de los Chapitos. Sí. Menciona, son visionarios. Creo que el Mini League era el que menciona esta parte. Son visionarios, pero para hacer el mal. Hace una gran comparación con empresarios de cualquier otro producto, telefonía, no sé, el que sea, que buscan esos empresarios, digamos, pues hacer el bien a la sociedad en la venta de sus productos X. Pero estos grupos delincuenciales son visionarios para hacer el mal. Por mencionar, no sé, Ovidio, Alfredillo, que son los que específicamente, por lo que yo entiendo, y corríjame, es Alfredillo el que empieza a tener esta visión en cuanto su padre, el Chapo Guzmán, está en prisión y empiezan a tener una visión sobre otra situación. Digo, al fin de cuentas, jóvenes, bueno, chavos que traen otras ideas como en cualquier otro estatus social y en otra situación política y social, pero ellos con una visión del mal. ¿Qué nos puede mencionar, maestra? Antes que nada, tendríamos que explicar qué es el cártel de Sinaloa, porque creo que las personas todavía no terminan de comprenderlo. Y a mí realmente me ha tomado, llevo 20 años investigándolos y me ha tomado tiempo poder entender qué son, para qué existen, cuál es el propósito en sí para ellos de su existencia. Yo, como usted lo sabe, en el libro El Traidor, pude hablar directamente con uno de los abogados y hombres más cercanos de Ismael El Mayo Zambada y tuve acceso al diario secreto escrito por el propio Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, y es ahí, dijéramos, en el libro El Traidor, donde uno entiende qué es el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es una asociación de personas dedicadas a la producción y tráfico de estupefacientes, con la misma visión de negocios que quienes crean una sociedad para fabricar sodas, por ejemplo, ¿no? La Coca-Cola o cualquier otra, y para extender, para hacer que estas sodas lleguen a la mayor cantidad de personas posibles, incluso en otros países y en otros continentes, porque solo ampliando el mercado es que se puede realmente llegar a tener millones y millones de dólares en ganancias. Entre más se incite a que haya el consumo de estas sodas, más los empresarios que se dedican a su producción estarán produciendo más sodas y las sodas llegarán a más gente generando más dinero. A los empresarios que producen las sodas, y lo hemos visto con los altos, por ejemplo, índices de sobrepeso, de glucosa en la sangre, etcétera, etcétera, no les ha importado absolutamente nada si las sodas están matando personas, si el azúcar está matando personas, etcétera, si están engordando, eso no les importa. Lo que les importa es que alguien se tome esas sodas llenas de azúcar, de químicos, etcétera, etcétera, y que ellos se lleven dinero en sus bolsillos. Lo mismo pasó con las tabacaleras, pongámoslos en este ejemplo. ¿Qué pasó con las tabacaleras? No les importa, les tiene sin cuidado. Ellos son simplemente un conglomerado comercial que producen y venden un producto, aunque este producto esté matando pues a miles de personas, ¿no?, en el mundo a causa del cáncer del pulmón y otras consecuencias que hay en la salud. Bueno, póngase esa misma visión empresarial a toda costa en el caso del cártel de Sinaloa, solo que ellos producen drogas ilegales.
que no solo que son muy dañinas para la sociedad y que son particularmente adictivas, y que esta red de tráfico de estupefacientes genera cantidades incontables de dinero a esta organización criminal que reparte entre sus miembros, pero además este poder económico les permite ir comprando gobiernos, ir comprando países, ir comprando voluntades, como ha ocurrido finalmente en México, ¿no? Este cártel ha comprado diferentes presidentes de la República pagando campañas presidenciales, ha comprado gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, para poder tener su negocio a salvo, estar protegidos y poder seguir produciendo cada vez más drogas y generando más dinero. Durante mucho tiempo el cártel de Sinaloa, porque así era el mercado, producía principalmente, dijéramos en un muy inicio, marihuana y amapola, con la cual producían la heroína. Después, la sociedad del cártel de Sinaloa con el cártel que comandaba Pablo Escobar Gaviria, le abre al cártel de Sinaloa la posibilidad de comenzar a traficar cocaína. México se convierte en una plataforma a finales de los años 70, 80, para poder que saltara, que llegara más fácilmente a Estados Unidos todas estas toneladas de cocaína, repartiendo negocios. Hoy por hoy, el mercado, lo que demanda, el mercado de consumidores, lo que demanda principalmente son drogas sintéticas, porque son menos costosas y para los carteles son más fáciles de producir. No se requiere estar esperando que la planta de la marihuana, que la planta de la amapola, que la planta de la cocaína, hay que sembrar los plaguicidas, etcétera, etcétera. En cambio, con estos opiáceos sintéticos, lo que tienen es en un tris, así en la cocina de alguna casa, porque así es como lo hacen, con algunos precursores químicos que llegan ilegalmente a México y se les permite la entrada porque, repito, el gobierno de México está en el bolsillo, está cooptado por el cártel de Sinaloa, llegan estos precursores químicos, en 3 patadas hacen estas fórmulas muy dañinas para el consumidor y la mandan a Estados Unidos. Estamos hablando de la gran mayoría de las presentaciones principales de la venta del fentanilo, son unas mini pastillas que producen en millones y millones y millones, y como es muy fácil de transportar, ya no necesitan ocupar estos aviones que antes, o los submarinos, o los camiones, sino realmente se puede hacer un tráfico, una transportación mucho más sencilla. Esto ha generado realmente un cambio de paradigma que todavía las consecuencias tardaremos en verlas en México, aunque ya comienzan a surgir, porque estos zombies, estos muertos por el fentanilo, ya no solo están en Estados Unidos, están en México, pero el gobierno de México quiere ocultarlos a toda costa. Por eso, lo que va del sexenio, el gobierno de López Obrador no ha querido hacer la encuesta nacional de adicciones, justamente para tratar de tapar, de ocultar el alto índice de adicciones, cómo ha crecido de manera exponencial las adicciones en México y cómo el fentanilo se consume en México. No solo se produce, sino se consume en México, con todas las consecuencias sociales y económicas que eso puede traer. Sí, de hecho, en su libro usted hace una mención que había, pues, no sé si llamarlo así, supongo que sí, un laboratorio en una guardería, ¿no? O sea, es tan fácil como usted lo menciona, y pues un bebé, un pequeño de ahí, pues se intoxica con eso, y el que tenía a cargo ese laboratorio huye a Sinaloa para tener el cobijo del cartel de Sinaloa, ¿no? Qué bueno que lo menciona maestra Anabel con respecto que estos grupos carteles pues han comprado a tantos presidentes y sobornado a tanta autoridad, y que no específicamente a lo mejor es un partido en específico de un color, pero considero que a lo mejor en estos últimos, este último sexenio, o este sexenio que está por terminar y el que sigue, considero yo que de acuerdo a lo leído en su libro, sí como que tienen una tendencia a un color. Por la facilidad, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy mal, pero así lo veo, pero lo iremos desmenuzando más adelante. Mencionaba en su libro que bueno, es una fecha en donde el 11 de julio de 2015, cuando el Chapo vuelve a escapar, y lo que mencionaba yo al inicio de esta charla, que pues al fin de cuentas sus hijos
con otra visión, los jóvenes de ahora en manera general, digo, no quiero comparar, traen otras situaciones en su cabeza, es cuando se da cuenta de que se están creando estas drogas sintéticas y que el fentanilo es uno de los de lo cual se está produciendo y distribuyendo y para el consumo del mismo, ¿no? Y que es Ovidio el que empieza a hacer, digamos, pues estos experimentos o esta visión más bien para dar paso a que esta droga sintética pues empieza a inundar el mercado consumidor, ¿no? Ya sea el americano o el europeo o incluso el mexicano, para que se empiece a consumir. ¿Qué nos puede comentar, maestra? Pues sí, justamente lo que a mí me revela Minilic, Dámaso López Serrano, alias el Minilic, porque en el libro no solo cuento con documentos judiciales, cuento con declaraciones ministeriales, sino también tuve la oportunidad de entrevistar a testigos directos de los hechos, al menos 5 muy importantes integrantes del cártel de Sinaloa, que fueron testigos directos de los hechos que me narraron, 5 integrantes que 4 de ellos son testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, una cosa muy poco usual que hayan accedido a hablar con una periodista siendo al mismo tiempo testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos. Esto habitualmente no ocurre. Sin embargo, Dámaso López Serrano aceptó darme una entrevista en octubre del año pasado, una larguísima entrevista que dijéramos es una parte de las columnas vertebrales, porque él, si bien es cierto, es de la nueva, era de la nueva generación de narcotraficantes de Cártel de Sinaloa, también es cierto que era parte de la cúpula. Entonces, él directamente, con sus propios ojos, al lado de su padre, Dámaso López, alias el licenciado, su padre, es como él ve, como se da toda esta evolución dentro del Cártel de Sinaloa. Y él habla que fue su padre, junto con el Mayo y el Chapo, que empezaron a enterarse, incluso esto fue de acuerdo a lo que yo supe, antes de la primera detención en 2014, la segunda detención en 2014 de el Chapo Guzmán, que empiezan a enterarse que en Michoacán alguien, una organización que el Minilic no me especifica cuál es, pero probablemente haya sido la familia michoacana o el Cártel del Milenio, que se escuchaba que estaban produciendo este opiáceo sintético y que era muy prometedor porque justamente se requería poco espacio para su producción, se requería invertir poco para su producción y podía generar grandísimas ganancias. El Cártel de Sinaloa, de acuerdo a lo que escucha directamente Minilic, porque estaba ahí sentado cuando ocurre esta organización, manda a uno de sus asociados, manda a un miembro del cártel a China. Y es ahí donde aprende qué es este opiáceo sintético, de qué ingredientes se compone, cómo se le pone el fentanilo, pues más o menos se le explica todas las ganancias millonarias que esto puede tener, etcétera, etcétera. Se trae, dijéramos, esa tecnología, esa receta a México, y es ahí cuando detienen después al Chapo Guzmán, recordará usted, después se fuga, ¿no? Y es ahí cuando se fuga, que ya el negocio que él, dijéramos, estaba sondeando, estaba viendo si entraba o no entraba el negocio, ya cuando él sale, sus hijos, los chapitos, son los que, más allá del plan de, ay, sí, esto os parece muy bien, ellos lo ponen en marcha, sí, de manera realmente masiva. Sí, así es. Bueno, respecto a lo... Hace usted un bagaje bueno, como ya lo mencionó, cómo estos grupos delincuenciales pues compran y sobornan a tan cuanto se le ponen en medio, enfrente, para poder seguir con la venta y distribución de pues de su droga, en este caso en específico con los chapitos y Ovidio, pues lo que es el fentanilo, que AMLO lo ha negado, que no existe esa situación en México, y bueno, pues casi lo dice que en el mundo. Pero como le mencionaba, ¿no? Considero yo que si bien es cierto, como usted lo menciona, no importa color, no importa partido, estas organizaciones los compran para que se dé su cometido y no tengan
pues más que nada, y también usted lo revela en su libro, ese miedo a ser extraditados, ¿no? Yo te hago lo que quieras, pero no me extradites, o para la extradición, o a ver cómo le haces, pero la cosa es que no me extradites. Ahí también se es claro que le tienen un miedo tremendo a la DEA y a los Estados Unidos. Pero considero yo que en esta administración como que han tenido, y inclusive usted también lo menciona en su libro, que los chapitos le apuntan más a todo Morena. Vamos a apoyar a Morena, mientras el Mayo, si no mal me equivoco, en algunos momentos también apoyó a Morena, pero también en otros momentos apoyó a Peña Nieto, como es para la presidencia y para la gobernatura del Estado de México. Bueno, apoyaron al partido, ¿no? Pero, sin embargo, posteriormente, como que ven como una empatía más y ven una posibilidad desde el 2006 de apoyar a AMLO, específicamente porque en el 2006 pues todavía no existía Morena como tal, pero ven esa gran posibilidad y lo menciona en su libro en el sentido que dice, no, pues yo puedo sobornar al coronel o puedo sobornar al policía municipal, al estatal, al subdirector, pero lo que todo grupo delincuencial es tener en la bolsa al presidente. Y creo, o ellos ven o tienen la visión de que con Andrés Manuel López Obrador podía ser. Y por eso a lo mejor el apoyo desde el 2006 en sus campañas que ha tenido para llegar a la presidencia, que ahora ya se le da. ¿Qué nos puede mencionar, maestra, con respecto a esto? Bueno, respecto a este fenómeno que estamos viendo con López Obrador, con Morena en este sexenio, en realidad es la derivación de una historia mucho más larga y con mucho más años atrás. Claro. Estamos hablando de un sistema criminal encabezado principalmente por un sistema presidencial. En México se le da demasiado poder al poder ejecutivo, ¿no? Sabemos que esto ha sido parte de los principales problemas de corrupción, de impunidad que hay en México desde hace muchos sexenios. Entonces, dijéramos que al menos lo que a mí me consta, lo que he podido hablar con mis testigos, lo que he encontrado en documentos específicos, claros, en blanco y negro, es que al menos desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez hasta Ernesto Zedillo, todos esos presidentes habían estado de una u otra manera involucrados protegiendo al crimen organizado. Y todos ellos de alguna u otra manera habían tenido contactos y relación con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Juárez o con algunos de sus asociados. Estamos hablando de que en aquel momento el cártel era cobijado por un partido hegemónico que era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Sí. Entre menos tengan que estar lidiando con diferentes partidos, para el propio cártel era mejor porque así pues los dineros, dijéramos, llegaban a un solo lugar y no tenían que estar gastando en cada esquina, en cada gobierno municipal diferente, etcétera, etcétera. Era para el cártel y para las demás organizaciones criminales mejor tratar con un solo partido que tener que tratar con diferentes organizaciones políticas. Cuando llega el gobierno de Vicente Fox, lo que hace el cártel de Sinaloa es comienza contactos con Vicente Fox. Es por eso que Vicente Fox dejó salir al Chapo Guzmán. De acuerdo a la DEA, Vicente Fox habría recibido al menos $20 millones en sobornos para poder dejar al Chapo Guzmán. Después llega Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa, así como había financiado la campaña de López Obrador, también había establecido contactos con Felipe Calderón a través de uno de sus principales socios, amigos y cómplices, que es Genaro García Luna. Entonces, claro, si bien es cierto, apoyaban en 2006 a López Obrador, también apoyaron a otros candidatos, porque la visión en ese momento, ya cuando llega cuando llega lo que le llaman la transición, que en realidad en México no existió, cuando en realidad empieza a haber un juego en el poder, ya el PRI hegemónico no existe más,
llega el PAN y llegan otros partidos políticos, es ahí cuando el cártel comienza a decir, ok, yo no quiero perder, estoy en una carrera de caballos y yo para no perder le apuesto a cada caballo, ¿no? Sí. Entonces, eso fue lo que fueron haciendo, lo mismo hicieron con Enrique Peña Nieto, pero no hay duda de que uno de esos caballos que para el cártel tenía muchísimas posibilidades de llegar al poder era justamente Andrés Manuel López Obrador. Justamente cuando yo pregunto a los integrantes del cártel de Sinaloa, ¿pero por qué? ¿Por qué López Obrador? ¿Por qué lo apoyan en el 2006? ¿No? Claro. Habitualmente el cártel de Sinaloa no hubiera apoyado jamás a un partido de izquierda. Dijéramos que hasta ese momento no lo habían hecho. Habían apoyado PAN, habían apoyado PRI, pero no habían apoyado a un partido de izquierda. ¿Por qué en ese momento lo hacen? Y este integrante me dice porque era el que iba arriba en las encuestas. Claro. Al final es la propia popularidad de López Obrador lo que tira la atención del cártel de Sinaloa y es por eso que empiezan a financiar su campaña en el 2006. La popularidad de que tanto presume y que además, según él, todavía tiene, la popularidad de López Obrador es lo que hace que de nueva cuenta, si bien es cierto, algunos integrantes del cártel de Sinaloa financiaron la campaña de Enrique Peña Nieto, también otros integrantes financiaron la campaña de López Obrador porque también le veían posibilidades. Si López Obrador hubiera tenido posibilidad cero de ganar la presidencia, seguramente le hubieran dado cero de dinero. Y ya en el 2018 era muy claro que no tenía competidor. Ahí sí todos los esfuerzos del cártel, Mayo y Chapitos, ya el Chapo extraditado, ¿no? Le pusieron toda la carne al asador a López Obrador porque ya no tenía ningún contendiente. Y ahora lo hacen y justamente llegamos a su pregunta, ¿por qué ahora con un solo partido? ¿Por qué ahora con un solo color? Porque el cártel de Sinaloa le conviene más de nueva cuenta tener un partido hegemónico con quien negociar y no diferentes partidos políticos. De hecho, el plan del cártel de Sinaloa, de acuerdo a lo que me reveló Minilic y lo que me revelaron otros integrantes del cártel, es que para ellos su inversión en Morena, su inversión en López Obrador, su inversión en Claudia Sheinbaum, haberles ayudado a ganar en el 2018, haberles ayudado a ganar muchas gobernaturas que se disputaron en este sexenio, haberles ayudado a ganar la presidencia de la República, porque ese es otro tema de que tarde que temprano se tendrá que hablar, ¿no? Es un plan de 20 años. Ellos quieren, así como el PRI se quedó 70 años en el poder, al menos el cártel le ve posibilidades a Morena de quedarse 20 años. Apenas se van a cumplir 6 de esos 20 años. Claro. Sí, realmente espeluznante la situación, pero pues sí, pero así es. Cabe mencionar que en su libro, también en uno de sus capítulos menciona que el 1 de junio del 2018, cosa que ya mencionó usted, pues mientras se festejaba en el Zócalo, en varios diferentes lados de la República, pues también se estaba festejando en Culiacán, ¿no? Por haber que ya había ganado y que también el 1 de junio, por temprano, por todos los medios que existen en Culiacán, Radio y demás, pues se mencionaba que plebada, puro Morena, puro AMLO, haciendo referencia a lo que usted bien dicho acaba de mencionar, que es mejor lidiar con un partido que estar lidiando con 3 o más para ver quién existe la posibilidad de que gane. Sumamente interesante, maestra Anabel, y algo que mientras lo leía su libro me trasladó a Emma y las señoras del narco con Emma Coronel, es esta parte que existe un personaje, incluso se parece a Emma, ¿no? Que es Ana Karen, la cabeza de Elote, y que dio muchas vueltas su presencia con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional por una situación de conmemoración, porque no es festejo del 8M, y que pues en su libro nos relata que ella es esposa, si no mal recuerdo y me equivoco, corríjame, también amiga de Emma Coronel, y que la presidencia le invita a esta conmemoración del 8M y que es esposa del 00, de parte de Culiacán, y que tiene nexos con los Chapitos y con el cartel de Sinaloa.
Y me remite de nuevo a esta imagen cuando está Andrés Manuel López Obrador como en una sierra y se acerca la mamá del Chapo y la saluda de manera efusiva, muy similar a lo que pasa con Ana Karen, que es alcaldesa de Elote y pareja sentimental del 00 y que tiene vínculos con los Chapitos. ¿Qué nos puede comentar, maestra Anabel, con respecto a este punto de esta personaje Ana Karen? Que, bueno, desde mi punto de vista creo que nada más fue pues a lo mejor a restablecer relaciones que ya estaban o a lo mejor a llevar mensajes, como lo hacía Emma Coronel en su momento con los Chapitos o desde la cárcel del Chapo con gente de afuera. Perdón la interrupción. Bueno, nada más una pequeña precisión. Ana Karen Valmedina no es amiga de Emma Coronel, al menos no es la información que yo recibí. La que es amiga de Coronel es otro personaje que está en el libro, que también está en Culiacán, que se hace pasar como dirigente de derechos humanos. Imagínense la aberración, cuando en realidad es una traficante. Cuando en realidad es una traficante de drogas. Pero bueno, en el caso de Ana Karen Valmedina, cuando la gente se pregunta ¿y dónde están las pruebas de los vínculos de López Obrador con el cártel de Sinaloa? Me parece que el caso de Ana Karen Valmedina es uno de los casos más emblemáticos. Ella contiende en el 2021 por la presidencia municipal de Elota, que es un municipio pequeñísimo. Ahí esta mujer de cabello largo, pantalón verde, es la señora Ana Karen Valmedina, de la que me estoy refiriendo. Miren, observen cómo la mira López Obrador con una gran familiaridad, ¿no? Como si se conocieran desde hace tiempo. Hay otra fotografía que ella se toma, se ha hecho una selfie con él, donde ella incluso acercan casi mejilla con mejilla y ella le pone la mano en el vientre al presidente de la República como si no fuera la primera vez que se vieran. Evidentemente es un gesto donde hay intimidad y donde hay amistad. Bueno, esta señora, Ana Karen Valmedina, es candidata a Elota por el Partido del Trabajo, que ha sido aliado de Morena, pues en todas estas nuevas elecciones, al menos desde 2018 hasta la fecha. Y bueno, esta señora, el marido, René Bastidas, alias el 00, paga millones de dólares a la campaña de Rocha Moya, Rubén Rocha Moya, quien también este 2021 contiende para ser candidato a la gubernatura de Sinaloa por el partido Morena en alianza con el PT, y es así que Ana Karen llega a triunfar como alcaldesa en Elota, uno de los lugares donde más laboratorios hay de fentanilo en Sinaloa. Y esta mujer, pues realmente lo que hace es permitir que el municipio sea utilizado por organización criminal, ya con todo el apoyo de la estructura municipal, pues para que sigan traficando y produciendo sus drogas. Una mujer que es invitada no solo a eventos de López Obrador, sino a eventos de la propia Claudia Sheinbaum, porque la propia Ana Karen tiene un montón de fotografías con Claudia Sheinbaum y otros personajes de alto nivel del partido Morena. Si pensamos que Ana Karen es cero, era una maquillista, era una mujer sin ninguna carrera política, nada. Su único mérito de estar ahí es ser la esposa de este narcotraficante muy importante, muy poderoso, asociado a los Chapitos. Entonces, realmente es ahí cuando uno ve claramente la conexión. Yo no sé si ella iba de mensajera o no, no me atrevería a especular, pero es evidente que es una embajadora del cártel de Sinaloa que tiene las puertas abiertas con López Obrador y pues las tuvo abiertas con Claudia Sheinbaum. Ahora se supone que ella Ana Karen buscaba ser reelecta para esta elección del 2024, pero a raíz de la salida de mi libro, ella se retira de la candidatura. Aún no hay explicaciones específicas de por qué lo hizo, pero pues muy probablemente más bien esté preocupada por situación jurídica. Pues no solo en México sabemos que no le va a pasar nada, pero seguramente el gobierno de Estados Unidos pues tiene ahí el ojo puesto en ella y pues mucho más en su marido, sobre todo por sus altas conexiones políticas. Imaginemos ser invitada especial al Palacio Nacional, pues no cualquiera. López Obrador no recibe a las madres buscadoras. López Obrador se ha dedicado a insultarlas, a ofenderlas, a las mujeres que tienen a sus hijos desaparecidos, a las mujeres que buscan justicia por los feminicidios de sus hijas. Para ellas no ha habido respuesta, no ha habido puertas abiertas, al contrario, muros de metal.
Pero ahí tiene usted a la embajadora del cártel de Sinaloa, para ella hay abrazos, miradas coquetas y hasta apretón de mejillas. Y qué contrariedad, ¿no? Al menos esta foto, por la información que obtengo de su libro y demás, ese día era del 8M, ¿no? De la conmemoración del 8M con respecto, pues, a toda esta... Mientras ponía los muros afuera para evitar que las mujeres... Sí. Entonces, sí, es complicado. Otra cuestión que me gustaría que nos comentara era esta idea de que tal parece que, como usted ya lo antepuso, 20 años todavía vamos a estar en esta situación o al menos esa es la visión que tiene este cartel con respecto a seguir pues patrocinándolo, ¿no? Porque eso sería la idea que tienen. Y yo supongo que mucho de lo que pasó en el 2006 para empezar a financiar a AMLO, no a un partido, sino a AMLO, porque pues ahí todavía no era Morena, estaba en el PRD y demás. Creo que en estos últimos comicios que se llevaron a cabo, pues se volvió a repetir. Creo que algo que a lo mejor me da un poco pena decirlo, pero algo que lo que se les puede a lo mejor a estos carteles ver de bueno, que no hay nada de bueno, es esta visión que tienen y que lo hablamos de poder ir viendo cómo ir manejando su negocio y cómo irlo engrandeciendo y que no pierdan ese poder que tienen a través de los que gobiernan, tanto del federal como de los locales y estatales. De tener esta visión de decir, nosotros vamos a estar aquí por más tiempo y solamente lo vamos a poder obtener apoyando, y vuelvo a decirlo, a AMLO, no a un partido, a AMLO, para que esto siga. Y esto a su vez, pues es una herencia para Claudia Sheinbaum, que muy seguramente, y también lo revela en su libro, hubo una situación de un decomiso de droga cuando tenían una reunión ahí por la Ciudad de México y le piden favor a Claudia de que pues, se la regrese, ¿no? Pero pues creo que nada más les regresa la mitad del producto, no dinero. Ella, al menos esa es mi visión, que ella no pide dinero, ella incauta la droga a la mitad y ella después la revende, y creo que de ahí, bueno, esa es mi opinión personal, pues genera el dinero que ella requiere. Pero que al fin de cuentas considero que pues va a continuar esta misma situación con los chapitos y con el Mayo y con todos estos carteles para este sexenio que va a comenzar ahora que ya sea la Ejecutiva Federal de nuestro país. ¿Qué nos puede mencionar, maestra? Bueno, hay mucho que mencionar al respecto. Yo sí pienso que el tema de Morena y López Obrador pues van totalmente de la mano. En este caso, finalmente, Morena es un engendro, un partido político creado por López Obrador. Él mismo se adjudica el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Él lo toma como si fuese un plebiscito, ¿no? Él lo toma como si hubiera sido reelecto en realidad. Él se asume de esa manera, por eso ahora se siente propietario de Claudia Sheinbaum y le dirá qué hacer y qué no hacer, y ya lo estamos viendo ya desde los primeros días. La señora todavía ni le entregan su constancia de mayoría y ya el presidente se apropió de ella, le está diciendo, imponiendo qué reformas cruciales se tienen que hacer para el próximo sexenio, donde ella no va a estar gobernando, no al menos de cara al mundo, pero sí detrás de Claudia Sheinbaum, no hay la menor duda. Y es vergonzoso porque pensar que, y esa es la mujer que llegó, la primera mujer que llega a la presidencia en México, eso no es llegar a la presidencia, ese es simplemente ser un títere, prestar el rostro de mujer, prestar su entidad femenina para ser un títere de un sujeto pues
con estos alcances tan perversos como lo que es López Obrador, porque si bien es cierto, los carteles son deleznables, estamos hablando de criminales, de mercenarios, de violadores, de traficantes de personas, de pederastas, de los que son los mismos que producen la pornografía infantil, porque hoy controlan todos los tipos de delitos en México. Todo, no solo el tráfico de drogas, sino los delitos más deleznables que usted puede imaginar, ellos los controlan y sacan provecho de esto. Bueno, pero ellos pueden ser lo que sean. Para mí lo más repugnante es un político, un gobierno, un partido que pone en venta al país, porque de eso estamos hablando. O sea, cuando López Obrador va directamente, porque habrá quien diga, ay, pobrecito, a lo mejor él no sabe que el cártel lo financia, no, cómo no, él mismo fue a un motel de paso en el 2006 a recoger directamente dinero del cártel de Sinaloa para su campaña, así que él entiende muy bien esta historia desde el 2006, 2012 y 2018, 2021 y 2024. Él sabe exactamente cómo ha hecho que gane su partido las elecciones. No le importa vender a los ciudadanos, no le importa empeñar el futuro de los jóvenes. ¿De qué sirve que esté repartiendo dinero si la gente a veces no llega ni viva a su casa? No regresan. ¿Cómo es posible que en México esté ocurriendo esto? Así que me parece que si bien, como lo había señalado, lo que estamos viviendo ahora es el producto de toda una derivación, descomposición que ha tenido este sistema criminal a lo largo de décadas, me parece que no hay duda que estamos en uno de sus peores momentos, porque creo que nunca había habido tal maridaje, tal compromiso, tal unión entre el crimen organizado y un presidente y un partido hegemónico, y eso será gravísimo para el país. Yo no tengo la menor duda de que muchas de las secciones electorales donde Claudia Sheinbaum o Morena o candidatos de Morena de manera absolutamente anómala, atípica, anormal, ganaron hasta el 90 o 100% de los votos. Claro. Zonas controladas directamente por el crimen organizado, donde milagrosamente va a votar el 98% del electorado y donde milagrosamente ese 98% todos votan por Morena. Yo estoy haciendo un análisis muy meticuloso de las regiones más controladas por el cártel de Sinaloa, pero ojo, también fue en regiones controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación y en regiones controladas por el cártel del Golfo. Estamos hablando que las tres principales organizaciones criminales habrían operado para que Morena ganara una cantidad de votos, o sea, nunca antes vistos, que no fue espontáneo. Hay mucha gente que se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde quedó la oposición? ¿Dónde quedó la manifestación de la reprobación de algunos ciudadanos hacia López Obrador? Bueno, para tratar de dar un diagnóstico mucho más certero de qué fue lo que pasó, habría que entender que esta elección no fue una elección libre. Fue una elección contaminada por el crimen organizado. Tomará tiempo explicar parte por parte cómo fue este mecanismo, pero no hay duda que hay pruebas de que eso sucedió. Yo tengo incluso ya algunas fotografías de cómo se pedía a las personas en estas zonas tomar fotografía de su boleta, de cómo votaban por Sheinbaum y entregarla al cártel. Número uno, para que no te mataran, y número dos, algunos hasta repartieron dinero para comprar el voto. Sí. Para ir cerrando, maestra Anabel, ¿considera usted, bueno, yo sí lo considero, ¿no?, que en la elección, no me refiero a esta última de Claudia Sheinbaum para el gobierno federal, sino para el Estado de México, en donde también menciona usted que pues, a Peña Nieto le dieron dinero, el cartel, para ganar el gobierno del Estado de México. También sucedió lo mismo con la maestra Delfina para ganar la candidatura para el Estado de México, ¿no? Supongo que no creo que podría ser diferente a lo que pasó con Peña Nieto. Yo información de Delfina, le digo sinceramente, desconozco. Sería un tema que se tendría que investigar. Yo no tengo ningún señalamiento hasta este momento específico sobre ella. No lo he investigado. No he investigado qué fue lo que ocurrió en el Estado de México.
Perfecto. Para ir concluyendo, veo y escucho que cada vez las mujeres, con la situación de Emma, con la situación de Ana Karen, con la situación de Sheunban, por mencionar también a Delfina, también como que son parte de todo este sistema o son utilizadas por este sistema para llegar a los cometidos que ellos en este sentido requieren, tanto los carteles como los presidentes o los gobernadores que en su momento están, como es en el caso de Ana Karen y del 00, que ella es una embajadora, como usted lo menciona en su libro, para pues seguir teniendo contacto con el gobierno federal y ir viendo a lo mejor nuevas estrategias futuras para seguir pues teniendo coaptado el gobierno, ¿no? La verdad es de que cuando yo entré a ese capítulo de su libro, La embajadora del cartel de Sinaloa, me llegaron muchas ideas de su libro de Emma. Inclusive usted menciona ahí que se sacó una foto muy similar a la casi a la de la portada, sí, ¿no? sí, como que se ve que la aspiración de Ana Karen es ser como una Emma, ¿no? Ella se maquilla como Emma, se viste como Emma, se toma fotos como Emma, sí. El ejemplo para Ana Karen de seguir es Emma Coronel. Así es. Entonces yo creo que por ahí mi confusión de pensar que a lo mejor era amiga de Emma, ¿no? Ya, no. Coronel. No. A usted como dama y que ve que son utilizadas a Emma, a Ana Karen, Sheman es el caso, Delfina, sobre todo esto, aunque ya usted lo reitero, no tiene información específica del caso, pero a fin de cuentas están dentro de esto. ¿Cuál sería su opinión? ¿Sería a lo mejor posible, digo, y a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, usted sacara un libro hablando sobre las mujeres del narco y las mujeres del gobierno, ya su complicidad, tanto el empoderamiento de la mujer para estos fines o solamente son utilizadas? Es lo que yo veo, muy la participación de la mujer en estos círculos muy importante, porque eso es como llevan el mensaje, como se hacen embajadoras o cómo contribuyen a. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, en este tema yo la verdad lo veo desde dos puntos de vista. Por una parte, las mujeres que forman parte de estos núcleos familiares, que son madres, que son esposas, que son hermanas, que son hijas y que sirven justamente, dijéramos, simple y llanamente para la reproducción de los nuevos chapitos, para la reproducción de los herederos, como si estuviéramos hablando de una especie de monarquías, donde la reina tiene que estar procreando y procreando y procreando para estar generando nuevos sucesores del poder, ¿no? Que es realmente así como el propio Chapo Guzmán se hizo de tantas mujeres, tiene al menos 18 hijos, imaginemos, ¿no? Para justamente, pues si se muere uno, pues siempre podrá estar el otro, ¿no? Siempre habrá un sucesor para que la línea de sucesión no termine. Y esto es una cosa perversa, porque realmente es utilizar a estas mujeres como incubadoras, mujeres que por supuesto se dejan utilizar. Y por otra parte está ese otro lado de estas mujeres ambiciosas, ¿no? Que llegan a tener cierto poder económico, pero que en realidad no tienen un poder por sí mismas. Yo sí pienso que toda esta visión engañosa que ellas mismas tienen, las actrices, las famosas que también van y se involucran y procrean hijos con narcotraficantes o se hacen sus amantes, etcétera, etcétera, realmente son mujeres que fueron educadas en un sistema patriarcal y que el único chip que tienen en la cabeza, como la señora Claudia Sheinbaum, que aunque se diga feminista, de feminista no tiene nada, si no, no se dejaría manipular por López Obrador, son mujeres que crecieron con el chip del patriarcado, es decir, sí, yo presto mi cara o presto mi cuerpo o presto mi nombre, pero en realidad yo no tomo decisiones. Quien lo toma es el hombre que está atrás o el hombre que está aquí a mi lado o el padre o el marido o el que te hizo presidenta de la República. No son mujeres con una mentalidad propia. Creo que para que llegue realmente una mujer con verdadera mentalidad, con verdad que diga esto es, este es el verdadero
la verdadera llegada de una mujer al poder en México, falta mucho, porque primero tiene que ser una mujer que no tenga en su cabeza ese chip del patriarcado, y diría yo, honestamente, que somos pocas las mujeres que en México no tenemos ese chip, y por no tener ese chip, tenemos que estar nadando contracorriente. Por no tener este chip, tenemos que estar justamente siendo incómodas al poder, incómodas al periodismo e incómodas para muchas partes de la sociedad que no están acostumbradas a ver mujeres empoderadas, que podemos revelar historias de verdad que los hombres jamás ni hubieran podido y ni hubieran querido, y que un presidente como López Obrador jamás hubiera esperado. Creo que parte del enojo de López Obrador no es que se hubiera revelado su secreto con el cártel de Sinaloa, sino que ese secreto lo haya revelado una mujer, porque López Obrador es un misógino. Claro, bueno, pues para concluir, maestra Anabel, bueno, pues les invitamos a adquirir su libro de Editorial Grijalvo. Está muy interesante. Hay muchas cosas que todavía por tiempo no podemos revelar aquí, pero que están reveladas en ese libro. Yo les conmino a comprarlo a las personas que estén interesadas, claro está, y a las que no también, porque pues hay muchos que critican el trabajo de la maestra Anabel y ni siquiera han comprado el libro y ni siquiera han leído el prólogo, y eso es desnable, ¿no? ¿Cómo van a criticar algo que ni siquiera se han enterado? Para criticarlo, pues hay que leerlo. En conclusión, maestra Anabel, para terminar esta charla que usted nos hizo pues el gran favor de brindarnos como conclusión, maestra Anabel, ¿qué podría decirnos de este último trabajo? Y si tenemos o estamos esperando un libro más, y a lo mejor nos da aquí la premisa de qué trataría. Por favor, maestra. El tema de la historia secreta es uno de los libros más complejos que he escrito. Es una de las investigaciones más difíciles, porque es una investigación donde me puse a prueba a mí misma, donde puse a prueba todas mis creencias, o todo lo que yo pensaba que era la realidad, incluyendo la supuesta honestidad de López Obrador. Cuando yo escucho la primera noticia por parte de un funcionario del gobierno de Estados Unidos en 2020 de que López Obrador había recibido dinero del cártel de Sinaloa en el 2006, mi primera reacción fue de incredulidad. Yo fui la primera que dijo, esto no es posible. Pero ¿cómo no se veía? ¿Qué cosa no vi? ¿Qué cosa no entendí? Y esa duda es lo que me hizo investigar. ¿Será cierto o no será cierto? Después de haber confirmado y reconfirmado una y otra vez esta versión, y que eso no solo había ocurrido en 2006, sino en 2012 y 2018, lo que puedo decir a los lectores es que este libro no solo va a hablar y no solo los va a ayudar a entender cómo López Obrador y el partido Morena llegaron al poder, sino lo que se espera para México en los próximos meses y años, si como sociedad no nos imponemos y decimos, basta, queremos ser nosotros los mexicanos quienes decidamos quién gobierna México, no el crimen organizado. Y me parece que eso no depende de los partidos políticos, no depende de algún salvador de la patria, depende de cada uno de nosotros de ser ciudadanos independientes, pensantes, y que podamos ver la realidad con nuestros propios ojos, y que no sea alguien por una conferencia mañanera que nos esté dando a tole con el dedo, que nos esté ahí prácticamente hipnotizando con propaganda, cuando lo que estamos viendo en la realidad, en las calles de nuestra vida cotidiana, es este infierno en lo que se ha convertido México. Claro, maestra, pues le agradecemos mucho que haya dado la oportunidad de estar en este espacio, que es nuestro objetivo es informar. Pues le agradecemos, esperemos tenerla muy pronto de nueva cuenta en este espacio con otra de sus obras, futura o pasada, como el libro de Los Señores del Narco, entre otros. Pues le agradecemos, maestra Anabel. Al contrario, gracias por ser. A la verga, los papás. A la verga, los papazos. La verga, la verga, la verga, la verga, la blindada.
el puro malecón. Mira. Guzmán de apellido es Ovidio, también por apodo le dicen ratón. Un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús María creció, de sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros pintos con sus lanzapapas, es un equipón. Respeto al 90, el güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón. Amigos tengo de a montón, apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Pa' que sepan que yo no conozco el miedo, un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno. Y aquí andamos en código, plebones. Guzmán de apellido es Ovidio, también el 50 valió verga, güey. le dicen ratón. Un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús María creció, de sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros pintos con sus lanzapapas, es un equipón. Respeto al 90, el güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón. Amigos tengo de a montón, apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Pa' que sepan que yo no conozco el miedo, un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno.